el flujo volumétrico o caudal, ¿cierto? Hablamos que entonces siempre vamos a trabajar con un caudal que equivale como a, sí, a la cantidad de fluido que se está transportando en unidades de metro cúbico, o sea, de volumen, pues se llama flujo volumétrico o caudal, unidades de volumen por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen, cuántos litros, cuántos metros cúbicos de fluido estoy transportando por unidad de tiempo? Eso es caudal. Pero básicamente caudal, pues una de las primeras definiciones de caudal es que caudal es volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? O sea, cuánto volumen de fluido estoy transportando de un punto a otro. Pero también el caudal lo podemos establecer con la velocidad que lleva el fluido por el área transversal que está cruzando. Entonces, esas son las dos definiciones que tenemos para caudal. Caudal como tal equivale entonces al flujo volumétrico o al volumen que estamos transportando de fluido a través de una tubería por unidad de tiempo, o lo podemos determinar también como la velocidad por el área. Si usted mira, esto va a tener unidades de volumen por unidad de tiempo, esto va a tener, digamos, metros sobre segundo, unidades de longitud por tiempo, el área es unidades cuadradas, aquí nos van entonces arriba unidades asociadas a volumen por tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que con la conservación de la masa, ya les dije que Bernoulli incluye las velocidades, ¿cierto? Incluye términos que están asociados a la velocidad en dos puntos del fluido, ¿cierto? Que está asociada a una energía cinética. Pero resulta que entonces yo a veces necesito combinar ambas ecuaciones, la de conservación de la energía, que es la que planteaba Bernoulli, y la de conservación de la masa. Pero como la de conservación de la masa está planteada en función del caudal, entonces yo puedo relacionar esa conservación de la masa con la velocidad. Y ahí entonces uno puede combinar ambas ecuaciones cuando tenga ciertos problemas. ¿Qué pasa? Entonces, si uno va a suponer que la masa se conserva o que no hay reacción ni nada, entonces se supone que si yo tengo una tubería, si usted está en estado estacionario, ya no hay acumulación, ya no hay nada, está en estado estable, pues entonces en teoría, pues lo que entra, digamos, a esta tubería va a ser igual a lo que sale. Entonces el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿cierto? Eso es la conservación de la masa aplicada de una manera sencilla a un caso, por ejemplo, este de transporte de fluidos a través de tuberías, ¿cierto? Sin reacción química ni nada. Y el estado ya estable, ya no hay, aquí no hay acumulación ni nada, simplemente el fluido se transporta de un punto a otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir que el caudal que entra por este punto es igual al caudal que sale, o sea que Q1 es igual a Q2, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya no lo llamamos Q2, sino que lo llamamos Q3, pero que aquí haya otra entrada adicional, ¿cierto? O sea, que por acá haya otra tubería, eso pasa, ¿cierto? Que dos tuberías convergen en el mismo punto y se unan. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Acá la conservación de la masa implicaría que el caudal 3, ¿cierto? Sería igual a ¿qué? A la suma del caudal 1 más el caudal 2. Los puedo sumar normal, pues obviamente de que sea el mismo sistema de unidades, los puedo sumar y básicamente digo que, claro, como no hay ninguna reacción química ni nada, estamos en estado estable, pues yo puedo decir que, bueno, acá van un metro cúbico por segundo, acá van 2 metros cúbicos por segundo, 1 más 2, 3, por acá van a salir 3 metros cúbicos por segundo, que no es una entrada, sino que es una salida, o sea que por acá hay una salida de fluido, pasa lo mismo, el caudal 3 equivaldría a el caudal 1 menos el caudal 2, en caso tal de que este 2 salga pues por alguna o sea hacia abajo pues, pero digamos que es una salida, entonces caudal 1 menos caudal 2 sería el equivalente de caudal 3, esa es una manera simple de poder abordar los problemas de transporte de fluidos en lo que respecta a la transferencia de masa o a la conservación de la masa. Pues como no hay reacción química, pues sume los dos flujos y ya, eso es el flujo total, o tuvo una salida, una pérdida por algún extremo en algún punto de la tubería, entonces reste, ¿cierto? Entonces básicamente con esas dos ecuaciones vamos a poder resolver una gran cantidad de problemas y es básicamente el núcleo de este curso. Es entonces empezar a aplicar lo que respecta a la conservación de la energía partiendo de la ecuación de conservación de energía de Bernoulli ideal, ya eso la modificamos con pérdidas y todo eso, y la ecuación de conservación de la masa. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Yo les decía
que acá ya no podemos asumir que el flujo, pues que si están a la misma altura, tiene la misma presión. Acá no lo podemos decir eso, porque usted puede tener dos puntos que estén a la misma altura, ¿cierto? Entonces digamos que este es el caudal total. Usted puede tener una tubería así, ¿cierto? Tiene en esa tubería, tiene el fluido va en esta dirección, desde ese punto 1 hasta el punto 2. El caudal que está pasando por esa tubería se llama QT, que es el caudal total, ¿cierto? Si es el mismo, lo que entra por acá es el mismo que salga por acá. Esta tubería en este tramo que está ahí pintado no tiene salidas ni entradas adicionales, o sea, el fluido que entra por acá es el mismo fluido que sale acá, ¿cierto? No hay de otra, pues no hay ni salida ni nada, no hay acumulación, pues usted está garantizando que está en estado estable, sin acumulación, sin nada de eso. Entonces, básicamente el caudal acá es igual a acá. Supongamos que los puntos 1 y el punto 2 se encuentran a la misma altura. Porque yo no podría decir que la presión es igual en los dos puntos, así ellos estén, digamos, a la misma altura. Primero, porque para que este fluido se mueva en esta dirección, debe haber una fuerza impulsora, algo que haga que él se mueva, ¿cierto? Como digamos, como lo pinté yo acá, está en posición horizontal, pues ahí la gravedad no tendría efecto. Si estuviera de pronto así, ahí uno diría, bueno, puede caer netamente por acción de la gravedad, ¿cierto? No está mal, puede pasar, pues algo cae por un tubo normal, por la gravedad, pero como digamos lo pinté así, está de manera horizontal, pues para que ese fluido se esté moviendo de este punto a este otro, de 1 a 2 en esta dirección, debe haber algo, ¿cierto? Algo que implique que ese fluido se esté moviendo. Claro, las paredes de la tubería no se mueven, no son móviles como para decir que se movió una de las placas y mover el fluido. No, acá tenemos una tubería fija, ¿cierto? Una tubería que no tiene, digamos, movimiento, pues las paredes son quietas. Entonces, en este caso, para que el fluido se pueda mover desde este punto 1 a este punto 2, pues lo que podríamos decir que puede pasar es que haya una diferencia de presiones. Que la presión en 1, por ejemplo, si el fluido se mueve de 1 a 2, que la presión en 1 sea mayor a la presión en 2. Sería como la única razón como para que uno diga que hay un movimiento en esa dirección, en una tubería horizontal. La acción de la gravedad la podemos sacar. Ninguna de las superficies es móvil, básicamente. Entonces, para que esto se mueva de acá hasta acá, alguien tiene que empujarlo. Cuando hablamos de que se está empujando el fluido es porque se está ejerciendo una presión y él se va a mover siempre en el punto que está a mayor presión al que está a menor presión, independientemente del fluido que sea. Entonces, claro, la presión en 1 es mayor en este caso a la presión en 2. Entonces ya de aquí entrada estamos viendo que en el punto 1 la energía asociada a la presión, que es la energía de flujo, en el punto 1 esa energía es mayor a la energía que está en este otro punto, ¿cierto? Porque aquí hay mayor presión, entonces hay una mayor energía de flujo. Entonces básicamente, si el fluido se está moviendo, usted no puede llegar a decir que si están a la misma altura dos puntos, la presión es la misma. Ya aquí tenemos que olvidarnos de eso que aplicábamos en estática. Pues la diferencia es porque precisamente en estática el fluido se encontraba en reposo, no había movimiento, entonces yo no tendría que ponerme a pensar de que debe haber una presión o alguna acción externa que haga que se mueva. No, ahí ya estaba en equilibrio, ya todo estaba equilibrado, no iba a haber movimiento. Acá sí tenemos que considerar, pues para que ese fluido se mueva, pues debe haber algo que implique ese movimiento, que haga que se desarrolle ese perfil de velocidad y el fluido se mueva de un punto a otro. Otra cosa importante que se deriva de la ecuación de conservación de la masa está relacionada con los cambios de velocidad asociados al diámetro. Digamos que si la dirección del fluido es esta, ¿cierto? De 1 a 2, ya dije yo que la presión en 1 era mayor a la presión en 2. ¿Listo? Si decimos, por ejemplo, que el área en 1 es mayor al área en 2, pues acá vemos que hubo como una reducción en el diámetro, entonces el área es más pequeñita. ¿Cómo podemos relacionar, digamos, ese cambio de diámetro, asumiendo que el caudal es constante, ¿cierto? Que el caudal que entra por acá es el mismo que entra por acá, que no hay ninguna entrada adicional? Si estamos bajo esa condición de que el fluido se mueve de 1 a 2, que el área en 1 es mayor al área 2 y que el caudal es el mismo, que el caudal en 1 es igual al caudal en 2, es igual a un caudal total,
¿Cómo podemos relacionar las velocidades? ¿En cuál de los dos puntos la velocidad va a ser mayor? ¿En el punto donde el área es más grande o en el punto donde el área es más pequeña? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde creerían ustedes que la velocidad es más grande? ¿Donde el área es más pequeña o donde el área es más grande? Sebastián dice que donde el área es más pequeña. ¿Cómo podrías justificar esa respuesta, Sebastián Navarro? También donde el área es más pequeña. Pero por lo cual, ¿cómo lo podríamos analizar? ¿O desde qué punto de eso lo podríamos sustentar? Por Tiene la, que fluir la misma cantidad de masa por unidad de tiempo, entonces tendría que salir a más velocidad para que eso ocurra. Sí, básicamente lo que dice Gustavo es cierto, por la misma ecuación de conservación de la masa. Supone que el caudal, habíamos dicho que el caudal es igual a ¿qué? A la velocidad